Reporte 100. La doctora Diana Luque es investigadora del CIAD. Ella pues ha sido cercana en toda su carrera académica, en su trayectoria a las comunidades indígenas, y le agradezco mucho que nos tome una llamada esta mañana. Doctora Luque, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias, Diana. Lo primero y lo segundo ya lo sabemos, pero lo que a mí me estremeció es lo tercero que dijo el gobernador de la India, Cucapá. Es un mensaje que está mandando la naturaleza a los seres humanos. Así lo están leyendo las comunidades indígenas. Sí, es un llamado, sí lo he escuchado en varios momentos ahora que he estado en contacto con las comunidades en esta crisis sanitaria. He escuchado eso también, pero lo que ahorita en lo que nos tenemos que enfocar es a cómo lo van a enfrentar las comunidades indígenas esta crisis sanitaria y esta crisis económica, porque todo indica que todo el escenario está puesto para una gran tragedia en estas comunidades. Sí, particularmente en cuáles, Diana Luque, hay más riesgo de contagio por COVID-19 y ante la circunstancia en la que están viviendo estas comunidades. Sí, mira, los 7 pueblos originarios de Sonora, que son los Cucapá, los Pápagos, los Seris, los Yaquis, los Mayos, los Guarijíos y los Pimas, más los migrantes jornaleros que muchas veces también vienen de comunidades indígenas del sureste del país, todas están en un alto riesgo por uno u otro motivo. En primer lugar, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y también el Consejo de Salubridad General de México está pidiendo que se sigan ciertas recomendaciones para cortar la cadena de contagio del coronavirus, que son recomendaciones de aislamiento, de sanitarias y el de quédate en tu casa, ¿no? Y el de distanciamiento social. Y luego también hacen recomendaciones para mantener de pie el sistema inmunológico, porque ahorita como no hay vacuna y no hay medicinas ya una vez que se enferman, entonces se dice de que procuren una buena alimentación, de que procuren ejercicio y no estrés. Entonces, ninguna de estas comunidades puede darle seguimiento a estas recomendaciones. En primer lugar, porque el acceso al agua potable es muy, muy deficiente cuando existe, porque en muchos casos no tienen acceso al agua potable. Entonces, ya sin agua, ¿cómo puedes enfrentar todo el tema de lávate frecuentemente las manos y eso? Y luego tampoco tienen los insumos, por ejemplo, no tienen cubrebocas, no tienen los jabones, no tienen los desinfectantes, porque todo eso son costosos, o sea, ellos no tienen acceso a eso. Y las tiendas a las que tienen acceso, pues tampoco tienen esos insumos. Luego, en el caso de la alimentación, pues ahorita la dieta tradicional ha sido desplazada por la dieta de alta en carbohidratos y de muy baja calidad. Entonces las poblaciones tienen hasta el doble de la media nacional de diabetes y de obesidad. Por ejemplo, la comunidad Cucapá, que ahorita estás mencionando, tiene un gravísimo problema de obesidad mórbida. Y luego además hay presencia de la tuberculosis en muchas comunidades. Por ejemplo, los Yaquis y los Seris todavía tienen tuberculosis. Entonces, problemas respiratorios del sistema respiratorio es muy fuerte en estas comunidades. Y luego hay otros factores de riesgo como la alta, que están mermando el sistema inmunológico, que es la alta exposición a los contaminantes orgánicos persistentes de los campos agrícolas. Claro. El territorio Cucapá está totalmente metido en el distrito de riego de San Luis Río Colorado, y ahí están expuestos a todos los pesticidas. Lo mismo sucede con los yaquis y con los mayos. O sea, las casitas muy precarias de estas comunidades les pasan los aviones fumigadores
sobre sus techos. Y ya está puesto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, el caso Yaqui, de las consecuencias que está teniendo la exposición a los contaminantes orgánicos persistentes. Luego también está la alta incidencia de adicciones, de alcohol y de estupefacientes en su peor versión, que es el cristal. Entonces, los sistemas inmunológicos de la mayoría de estas personas están muy deprimidos y el acceso a condiciones sanitarias es bajísimo. Y ahorita están quedándose sin trabajo por el tema de lo que todos conocemos, de que se suspendieron los trabajos no esenciales, y entonces se están quedando los que trabajan como jornaleros agrícolas o que trabajan en las maquiladoras. Todos ellos están regresando a sus casas sin un peso en las bolsas. Entonces, por eso, ahorita ya, por ejemplo, con toda la información que se está generando en otros países sobre el COVID, gracias a la ciencia y la tecnología, sí se estamos conociendo también los sectores sociales más afectados. Por ejemplo, en Estados Unidos es desproporcionada la muerte en los afrodescendientes y en los hispanos, pero desproporcionado. Entonces, aquí va a pasar lo mismo. Sí. La mortalidad se va a concentrar en estas comunidades. Sí, de hecho, me preocupa la parte de San Luis Río Colorado. En el caso de Sonora, San Luis Río Colorado es el foco es el centro, es el epicentro de la pandemia en el caso de Sonora por el número de personas enfermas, aunque en la comunidad indígena de San Luis Río Colorado no es tan numerosa como la comunidad Yaqui o la comunidad Mayo, pero sí hay un foco de contagio importante. Diana Luque, ¿tiene usted información en el sentido de que ya haya personas indígenas contagiadas de COVID-19 en este momento aquí en el estado de Sonora? Es que hay un tema muy serio de comunicación, sí. De la manera en que se está comunicando a estas comunidades no es asertivo, porque la mayoría de estas personas está fuera de su alcance de comprensión. Claro. Y lo vimos, por ejemplo, lo vimos. Entonces la gente no está sabiendo de qué se trata. Sí. Entonces, los síntomas de que ¿Cómo se les debe comunicar, Diana Luque? ¿Cómo se debe? Mira, nosotros tenemos una red de investigación que es la Red de Patrimonio Biocultural de México, y ahí subimos un PDF que es un manual comunitario, está en español. Es decir, el secretario de Salud de Sonora, Enrique Clausen, tendría que tomar en consideración este manual para emprender una política de comunicación y una política de prevención en las comunidades indígenas, porque no está llegando la información. No está llegando, y entonces las autoridades tradicionales no toman las medidas con la urgencia. O sea, ellos tienen que cerrar sus comunidades. Claro. No deben permitir que entre el virus, porque si entra va a ser algo muy, muy grave. Sí. Y en eso nos hemos estado dedicando nosotros como investigadores, y por eso te agradezco que me des este espacio, porque sí, el secretario de Salud del gobierno del estado de Sonora tiene que saber esto, sí. Que ahí se tienen que dirigir los esfuerzos, y que las pruebas del COVID tienen que estar muy dirigidas a los sistemas de salud que atienden estas comunidades. Por ejemplo, en la semana pasada hubo una chica de Potam que tenía problemas respiratorios muy fuertes y se la llevaron al Seguro Social de Obregón, y luego al día siguiente me dijeron ya la dieron de alta y tiene neumonía. Entonces yo casi me da un infarto. Claro. Y les dije, pidan la prueba del COVID, ya. ¿Y se la hicieron? No la pueden, no, le dieron, porque dijo el médico que no tenía los síntomas del COVID. Pero de todas maneras te da el ataque, ¿verdad? Porque si ella tuviera el coronavirus, tendrían que tener la comunidad para empezar, no debía de haber salido del hospital y tenerla en aislamiento. Y en caso de que la dieran de alta, pues debieron de haber seguido estrictas medidas de aislamiento de esa chica.
Yo le he estado dando seguimiento y sí está mejorando, pero no sabemos realmente si tenga COVID o no. Sí. Hay comunidades que hayan tomado medidas. Hace un par de semanas leí una noticia que la comunidad Guarijío había cerrado las fronteras de su territorio para evitar contagios. ¿Tiene usted conocimiento de que hayan tomado medidas gobernadores tradicionales? Sí, los guarijíos y los seris también. Los seris cerraron y pusieron a la guardia tradicional. El problema es que estas comunidades viven, por ejemplo, Punta Chueca vive del turismo. Entonces no tienen ahorita un peso. O sea, me hablaron y me dijeron, no tenemos comida ni medicinas. Y entonces hay mucho diabético allí. Sí. Y no tienen acceso a la insulina. Sí, en tiempos normales batalla mucho la Secretaría de Salud para enviar médicos y personal de salud a estas comunidades. Me imagino que ahorita ¿tiene usted conocimiento, doctora Diana Luque, investigadora del CIAT, si hay médicos en los centros de salud que atienden estas comunidades? No, es que ni siquiera hay médicos, ni siquiera hay centros de salud. No hay centros de salud. No hay centro, entonces las gentes tienen que salir de sus comunidades con sus enfermos y les sale carísimo eso, y entonces ahorita que no tienen dinero, pues ¿cómo lo sacan? ¿Cómo consiguen? Entonces sí tiene que haber ahorita una respuesta dirigida a eso, porque yo sé que todos estamos expuestos, pero estas comunidades no pueden seguir las recomendaciones que están haciendo de aislamiento, de distanciamiento social, claro, ni las medidas sanitarias, no están en condiciones. Sí, doctora, esperemos que este mensaje llegue al secretario de Salud, Enrique Clausen. Seguramente pues le pasarán reporte de esta conversación y bueno, le vamos a preguntar al secretario qué medidas están implementando en las comunidades indígenas. Le agradezco mucho esta conversación. Y mire, en la página del CIAD ya subimos información de por qué se tiene que tener una atención muy dirigida a esto, para que no nos pase lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que cuando salgan las estadísticas de defunción, resulta de que fueron los indígenas los que se murieron. O sea, no queremos que se muera nadie. Claro. Pero sí creo que podemos disminuir la tasa de mortalidad si nos dirigimos allí. Sí se puede disminuir, ese es el mensaje al secretario. Podríamos disminuir la tasa de mortalidad frente al COVID si hacemos un esfuerzo hacia estas comunidades. Ahí se va a concentrar. ¿Cuál es la población de las comunidades indígenas, Diana Luque, en Sonora? En Sonora son 130,000 personas. 130,000 personas. Sí, 100,000 de los pueblos originarios y 30,000 de migrantes. Sí, es una cantidad muy importante. Estamos hablando... Sí, es el 5% de la población sonorense. Sonora. Exactamente. Y luego además vamos a estar recaudando fondos para las comunidades, para que las personas particulares puedan hacer transferencias directas, porque ahorita es muy difícil el acopio de despensas, porque todo el mundo está en el quédate en tu casa. Sí. Entonces, transferencias bancarias a las comunidades sí se van a poder hacer. Entonces, ellos ya, por ejemplo, ahorita tienen un plan de pesca comunitaria, por ejemplo, los seris, pero necesitan gasolina para poder salir a pescar. Necesitan reparar sus motores. Entonces, ya si van a pescar, pues ya ellos pescan y lo reparten en su comunidad. Claro. Diana, entonces nos comparte por favor la cuenta, ahorita la vamos a subir a las redes sociales de Uniradio. Le agradezco mucho su tiempo, Diana. Sí, no, yo estoy a sus órdenes, y más bien les agradezco a ustedes que tomen en cuenta esto, y les vamos a hacer llegar las cuentas y todo, para que por favor nos ayuden a difundir, y estoy a las órdenes de la gobernadora Claudia Pavlovich y del secretario Enrique Clausen, a las 24 horas. Con mucho gusto. Muy bien, Diana Luque, muchas gracias. A sus órdenes. Pronto. Hasta pronto. Es la investigadora del CIAD, la doctora Diana Luque, especialista en temas indígenas, está visibilizando esta situación importante, fuerte, delicada. Reporte 100.